Vamos a iniciar entonces con una exposición, vamos a decir así, con un conversatorio acerca de qué es la cuaresma, cómo inicia, qué es, y digo yo siempre acá, ¿con qué se come eso, verdad? Vamos a ver entonces cómo vamos a tener esto. Miren, en la palabra de Dios, en la Biblia, en el libro del Eclesiástico, dice que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar, un tiempo para vivir, un tiempo para morir. Y yo digo siempre, hasta para los locos hay un tiempo, porque dice que hay un tiempo para lanzar piedras y otro tiempo para recogerlas. Pues ahora también es el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia. Entonces, la cuaresma, ¿qué es la cuaresma? Miren, en la Biblia, nosotros tenemos lo que llamamos números de cantidad y de símbolos. En la Biblia, la mayoría de los números son simbólicos. ¿Qué quiere decir símbolo? Es que representan, digamos, algo detrás de ellos. Así, por ejemplo, el número 7 en la Biblia significa, pues, perfección. Es el número perfecto, el número de Dios. El número 1000 quiere decir infinito. El número 12, por ejemplo, quiere decir también los pueblos de la tierra. Entonces, por eso nosotros estamos, digamos, también, y el 40 es otro número simbólico. Entonces, en la Biblia hay número de cantidad aritmético que es 1, 2, 3, 4, pero la mayoría, vuelvo y repito, son números de cualidad o números que representan algo. Asimismo, cuando se dice que Dios creó el mundo en 7 días, no podemos tomarlo literalmente 7 días de verdad, de 24 horas o una semana. Cuando se dice, por ejemplo, también que vendrá en el Apocalipsis un reino de los 1000 años, que habla de los 144,000, que habla acerca del 666, no podemos tomarlo como un número, digamos, exacto, sino como un número de símbolos. Lamentablemente, hay que decirlo así, la mayoría de los fundadores de las sectas protestantes, de nuestros hermanos esperados, todos se atrevieron a calcular como si fuera un número aritmético porque son fundamentalistas en la palabra, se atrevieron a calcular incluso el fin del mundo. Empezaron a poner ahí de una vez que el mundo se va a acabar tanto, sumaron los 1000 años, sumaron esto por acá y por allá y dijeron se va a acabar el mundo. Cuando no pasó esto, volvieron a recalcular hasta que desistieron de esto. ¿Por qué? Porque agarraron los números y empezaron a sumarlo, que el 666, que la marca de la bestia, que esto por acá, y de una vez lo traducen que es el Papa, que la Babilonia, que viene el Papa Negro, por ahí son cosas también de que están hablando, que la iglesia ya se va a acabar, se va a dividir, en fin, son cosas, digamos, que la gente lo toma así. El número 40 es un número que significa sacrificio, que significa penitencia, que significa conversión, que significa cambio, que significa planificación, que significa disciplina. Eso es lo que significa el número 40. La primera referencia de este número 40 la tenemos en el diluvio, en la Biblia, donde Dios abre las cataratas celestiales, el agua, y purifica la tierra, siempre aduciendo a la purificación. 40 días y 40 noches duró precisamente el diluvio, número simbólico. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida, que físicamente y geográficamente, por muy lento que usted camine, desde Egipto hasta Israel, donde está ahí, lo más que se tardan son varios meses caminando, pero el pueblo duró 40 años. Es un número simbólico que significa precisamente ¿qué? Significa purificación, significa todo esto. También Moisés, cuando subió al monte Sinaí, antes de recibir la tabla de los mandamientos, duró 40 días también, digamos, purificándose para recibir también esto. También el profeta Elías, en su caminar hacia el monte del Señor, duró también 40 días. Salomón y David, cada uno de ellos también reinaron 40 años. Entonces también el pueblo de Israel, como dije, duró 40 años en el desierto, y Jesucristo, antes de su predicación, duró también 40 días y 40 noches en ese desierto, vamos a decirlo así, en esa purificación, en esa meditación, en esa preparación. Entonces, frente a grandes acontecimientos, antes de que ocurra precisamente algo grande, pues hay un tiempo de esto de preparación. Hay un tiempo, digamos así mismo, de gracia. Hay un tiempo de uno revisarse, porque las cosas buenas de la vida hay que irlas construyendo bajo la disciplina, cosa que la gente, bajo la disciplina, y hay que decirlo grandemente, el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que
Nuestro año litúrgico tiene precisamente dos fiestas fundamentales, que son las dos fiestas más grandes en torno a nuestro Señor Jesucristo. Una, el nacimiento de Cristo, que tiene precisamente un tiempo que le antecede, que se llama Adviento, para preparar la Navidad, porque es una fiesta grande. Tenemos también el otro acontecimiento fundante de toda la historia de la humanidad, lo más grande, que es la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde Él vence a la muerte. Entonces tenemos un tiempo de preparación que se llama Cuaresma, 40 días. Entonces la cuaresma, como hemos dicho, es ese símbolo, pero también nuestra cuaresma, oigan ahora algunos datos asimismo interesantes para después pasar a la parte práctica y pastoral. Nuestra cuaresma dura precisamente 40 días. Es el periodo que va desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo. Pero si usted agarra y cuenta ahí, le va a sumar hasta el jueves santo, desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, van a ser 45 días. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que los domingos no hay ayuno. Se sacan los domingos de esos 40 días, porque los domingos, aunque estemos en cuaresma, son los días del Señor. Cristo ya resucitó. Tenemos la cuaresma como pedagogía para uno poder, precisamente para uno poder, digamos, llevarse, sacrificarse. Pero los domingos, por ejemplo, los domingos de cuaresma, no se hace ayuno. Los domingos de cuaresma no se hace penitencia, porque son días siempre del Señor, no importa el tiempo en que estemos. Los domingos son domingos, día del Señor. Se celebra la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aunque sea domingo de cuaresma, se saca del conteo de la cuaresma, y desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo tenemos entonces estos 40 días. La cuaresma inicia con el miércoles de ceniza. Tú hiciste una pregunta y es cierto que hay gente que dice que es superstición, que dónde sacan eso, pero no hay una cosa más bíblica que las cenizas. Toda la gente, cuando iba a hacer penitencia, lo primero que hacía era se vestía de así mismo de saco, de una tela, digamos, de una tela mala, y se sentaba sobre ceniza y se echaba ceniza sobre la cabeza. Recuerden el primer hijo de David, que el Señor lo enfermó, y David entonces se sentó sobre cenizas, se vistió de saco también y empezó a hacer ayuno, que son las prácticas, digamos, del arrepentimiento, porque cuando uno corta con lo más vital, que es la comida, uno quiere decir que realmente uno va en serio con las cosas. Entonces David se sentó y se echó cenizas. También los penitentes, incluso hay una práctica que cuando las personas, por ejemplo, un mensajero iba a dar una mala noticia a un rey, primero se vestía de saco y se echaba ceniza, no sea que la mala noticia el rey lo mandara a matar de una vez ahí mismo, para que vea que él estaba arrepentido, incluso hasta de decir esa noticia, aunque no fuese él que lo hubiese hecho. O sea que no hay una cosa más bíblica, vamos a decirlo así, que la ceniza. Y la iglesia ha incorporado precisamente esto de la ceniza en señal externa también, que nosotros nos arrepentimos. El miércoles de ceniza abre bíblicamente con lo que yo he denominado el camino real de salvación. Oigan bien, el camino real de salvación. No importa que usted sea adventista, testigo de Jehová, no importa que usted sea evangélico, no importa que usted sea, digamos, de un grupo de iglesia que pertenezca al movimiento de Maús, a la renovación, no importa que usted sea papa, no importa que usted sea sacerdote. Hay tres elementos básicos comunes a todo el género humano, que si uno no lo cumple, usted no se va a salvar y punto. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Óigame bien y escúcheme bien, y son los elementos que nos da en el miércoles de ceniza, nos da la iglesia en su evangelio, que son los tres elementos base de oración, ayuno y limosna. Oración, ayuno y limosna. No importa que usted, vuelvo y repito, sea papa, obispo, diácono, sea pastor protestante, sea seguidor, no sea seguidor, escuche o no escuche la palabra. Estos tres elementos, si una persona no lo hace, no lo cumple, pues entonces no hay salvación posible. Oración quiere decir amor, amor a Dios, es toda comunicación con Dios. Por lo tanto, esta cuaresma, que es un tiempo de programarnos, es un tiempo de uno ver para lo que uno da, uno tiene que hacer su plan de salvación bajo estos tres elementos, porque los tres no se pueden separar. Yo no puedo ayunar sin orar. Y no puedo orar sin ayudar a quien lo necesita. Yo no puedo ayudar a quien lo necesita sin ayunar y sin orar. O sea, ayuno significa ese cambio, esa conversión, esa disciplina, porque nadie da lo que no tiene. Entonces tenemos esos tres elementos de salvación
Primero, tenemos la oración. ¿Qué significa? Yo digo siempre en torno, digamos, directo. Si usted quiere irse de boca, alabando, bendiciendo, glorificando, sintiendo al Señor, hágalo. No importa, es verdad, esa es su manera. Si usted se siente bien pataleando, con Dios patalee. Si se siente bien voceando, vocee. Si se siente bien acostado boca arriba, boca abajo, de rodilla, de pie, como usted quiera, de lado, como usted quiera, usted se comunica con Dios. Bendito sea Dios. En eso no nos vamos a meter. ¿Por qué? Porque es su comunicación con Dios. A menos que no sea una reunión comunitaria, que si todo el mundo está de pie, usted no va a estar acostado, ¿verdad? Ya pues nos hemos puesto de acuerdo en algo, pero esa comunicación con Dios usted puede tener también y sobre todo a través de sus sacramentos, que es donde Dios se manifiesta, a través de la Eucaristía, a través del bautismo, de la confirmación y sobre todo en este tiempo, digamos, el sacramento más puntual es el sacramento de la reconciliación, la confesión. ¿Por qué? Porque le vuelvo y repito, la cuaresma es para uno planificarse y hay que planificarlo concretamente. Entonces tenemos esa oración que hay que hacer siempre, pero también la conversión, porque no basta el sentimiento, que eso es lo que pasa. No basta que usted sienta a su Dios, que se patalee, que se traye y que haga todas las cosas y todo eso, sino que usted tiene que ser mejor. Y eso uno lo hace convirtiéndose. Conversión no quiere decir dejar de comer, dejar de vestir algo, dejar de escuchar música. Conversión, yo lo digo en dominicano, es dejar de ser rastrero. Conversión es seguir la voluntad de Dios. Conversión es de verdad un cambio. No mentir, no robar, no creerse más que los demás. Hacer entonces eso es conversión, cambio día a día y que se siente en su casa, porque hay gente que somos expertos en oraciones y en sentimientos, en visiones, en sueños, en caer para atrás, para adelante y que yo lo tengo y que tú lo tienes, y sin embargo entonces somos los mismos haraganes, egoístas, habladores, mentirosos, lengua larga, chismosos. Entonces no somos capaces, digamos, de aterrizar ese espíritu que tenemos y que es muy bonito y no lo aterrizamos en un cambio personal, en ser mejor. Pero ¿qué pasa? Viene el tercer elemento que es uno solo, así mismo como Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, oración, ayuno y limosna no se pueden separar. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el Señor, por ejemplo, en su palabra? Dice, ¿cuál es el ayuno que yo quiero? El ayuno que yo quiero es que tú primero abras las prisiones injustas, dar de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino. O sea que estamos hablando que las obras de misericordia es la ofrenda que Dios quiere que uno le dé a él. Y eso es importantísimo. O sea que estamos hablando de nuestra propia salvación. Entonces, por eso esos tres elementos no se pueden nunca separar ni dejar de lado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender, vuelvo y repito, a ser mejores, tenemos que aprender a ayudar porque es un mandato del Señor. Incluso en Mateo 25 se nos habla y se nos dice acerca de esto. Se nos dice acerca de tuve hambre, me diste de comer, sed, me diste de beber, que es la condición para uno poder salvarse. Entonces, no importa lo que usted sea. Entonces, sí, uno tiene que cumplir estos tres elementos. Y por último, para uno aterrizar, digamos, esto de la cuaresma, un poquito, digamos, se llama de fenomenología, que esa palabra vamos a aterrizar, la verdad, sino que es lo que es la esencia de la cuaresma. Miren, la esencia precisamente, digamos, de la cuaresma en el sacrificio y el dolor. Vamos a sentir siempre dolor, dolor físico, dolor emocional, dolor espiritual. Y yo siempre he dicho que el dolor, el dolor precisamente es inevitable. Ahora, el sufrimiento es opcional, porque el sufrimiento es cuando usted le da mente a eso y se deja llevar, porque, por ejemplo, el dolor físico es inevitable. El dolor espiritual también de algún pecado que uno haya cometido y el dolor también sentimental, moral. Ahora, el sufrimiento es cuando usted mismo empieza a cocinarse en su propia maldad, y empieza ahí en su propia dolencia, empieza a autocompadecerte. Eso es opcional porque usted puede parar el sufrimiento. El dolor no. El dolor es inevitable. Ahora bien, como es de inevitable el dolor puede ser utilizado como redención, que eso es lo que mucha gente no entiende. Cuando una persona sufre, y ofrece ese sufrimiento a Dios, Dios ve a su mismo hijo sufriendo y la oración es más eficaz que cuando usted reza normal y tranquilo. O sea que por eso es que la misa, el sacrificio donde Cristo se entrega, es tan eficaz porque es Cristo mismo que se entrega una y otra vez por nosotros, ¿verdad?
que siempre está ahí con nosotros. Por lo tanto, cuando una persona está sufriendo un dolor, ya sea de decepción, ya sea físico, y esa persona no lo ofrece a Dios, lo desperdicia quejándose, lo desperdicia pues rabiando, lo desperdicia, digamos, poniéndose mal, pues esa persona está desperdiciando ahí el arma más poderosa con la cual podemos arrancar de nosotros, de Dios, los beneficios. Por eso siempre a los enfermos les decimos, ofrezca su dolor, no lo desperdicie quejándose, no lo desperdicie de sensible, de ñoñito, como decimos acá en la República Dominicana, no lo desperdicie pues poniéndose, enojándose y quejándose y avasallando al otro. ¿Por qué? Porque lo desperdicia. Ofrezca su dolor como Cristo lo ofreció camino a la cruz, que ahí fue que nos redimió de verdad, y Dios va a escuchar su oración. No desperdicien el dolor, porque el dolor es el arma más poderosa que nosotros tenemos. La ofrenda más agradable a Dios, como el dolor es inevitable, es esa. Señor, te ofrezco este sufrimiento que tengo. Te ofrezco, Señor, toda mi vida. Te ofrezco este dolor, esta enfermedad. Te ofrezco, Señor, esta infidelidad. Te ofrezco, Señor, este dolor que siento, esta enfermedad que tengo. Y esa oración se llama, oigan bien, se llama impetración. Significa una ofrenda agradable al Señor, porque como el dolor es inevitable. Entonces la cuaresma es para planificarnos. Así que planifíquese usted dónde usted se va a confesar, dónde se va a confesar, con quién, con cuál sacerdote o persona usted también espiritualmente va a tener un diálogo. Planifique a quién usted va a perdonar también, a quién usted tiene que pedir perdón. Haga su examen de conciencia. Si no sabe cómo hacerlo, googleelo, pongan en Google examen de conciencia católico y siéntese, reflexione. Saque por lo menos, aunque sea 10 o 15 minutos diarios. Planifique sus oraciones. O sea, no lo deje así, que la gente lo deja así. Entonces, planifique sus sacrificios, planifique sus abstinencias para ver para lo que uno da. Y entonces todo eso hay que combinarlo con oración, hay que combinarlo también con el ayuno, que es la disciplina que estamos haciendo, pero hay que escribirlo y planificarlo también con la ayuda al necesitado. Por ejemplo, un buen plan es, usted dice, yo voy a ir a misa todos los domingos y todos los viernes. Todos los viernes puedo hacer un vía crucis. Eso contribuye, cumplimos con lo que es la oración y estamos cumpliendo con la disciplina. Voy a tener un diálogo espiritual. Y por ejemplo, con la disciplina dice, voy a hacer abstinencia, no voy a ir al cine y el dinero del cine lo voy a ir guardando para al final entregarlo para hacer una de las obras de misericordia que el Señor dice aquí para salvarnos. Dice, no voy a jugar lotería, no voy, digamos, no voy a tomar nada, ni gaseosas, ni cervezas, ni ron, ni nada de eso. Y entonces el dinero de eso, como sacrificio, lo voy a ir guardando para al final entonces entregarlo para poder hacer una obra de misericordia. Usted dice a las mujeres, yo no voy a ir al salón, aunque tenga los cabellitos como un cuco, así, no importa, pero vamos, entonces ahí lo vamos a hacer. No, otra cosa, no voy a tomar café, o voy a dormir en el suelo y voy a ofrecer también tales días. O sea, todo lo que representa, no voy a salir a restaurantes, sino que voy a comer aquí en la casa. En fin, y vamos entonces, igual que los viernes que no se come carne, no es para comprar langosta o pescado que está más caro que la carne, hay que bueno, sino que es para usted ahorrar el dinero de la carne. Usted tiene que comer vacío a sí mismo nada más, aquí con arroz y habichuela y se acabó. Y ese dinero irlo guardando para después entonces hacer lo que llamamos la obra de misericordia. Entonces, con ese dinero a un enfermo, con ese dinero a una familia pobre, con ese dinero también vamos a ayudar a quien lo necesita para cumplir. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. También usted puede hacer en la cuaresma, me voy a vestir nada más con estas 2 o 3 ropitas y ya. Voy a dar mi ropa, voy a dar mis zapatos, voy a quitarme todas estas cosas, digamos, por ejemplo, estas prendas que no me sirven, que nada más para lujear y eso. Voy a vender esta cadena y se la voy a dar a una persona pobre. Voy a ayudar, por ejemplo, para la obra de misericordia, digamos, de una casa, por ejemplo, que acoger al peregrino. Le voy a dar le voy a vender esta cadena, voy a vender este anillo o este reloj de lujo y se lo voy a dar a una familia que yo sé que tiene problemas con el pago de la mensualidad para que pague un mes de casa, por ejemplo. Eso es una obra y estamos cumpliendo ¿con qué? Estamos cumpliendo con dar posada al peregrino, que se refiere a un techo de una familia. En fin, pero eso tenemos que escribirlo. Tenemos que hacer nuestro plan y así podemos vivir esta cuaresma como Dios manda, como dice San Pablo, que si con él morimos,
con Él también vamos a vivir. Y así podremos entonces nosotros morir y resucitar con Él. Así que ánimo y a planificarse, a planificarse. Y que quiera pues también, después también llamarme, yo le puedo ayudar en ese plan, incluso hasta en la dirección espiritual, podemos hablar y conversar, podemos poner la fecha y la hora, y así podemos hablar aquí, así como estamos, para hacer nuestros planes de cuaresma. Así que todo mundo, hacer su plan de sacrificio, de penitencia, para poder morir con Cristo y resucitar. Mi teléfono, 1829-222-6895.